compañeros. Bueno, el tema que les voy a hablar yo en este plan de clase y microenseñanza va a ser reconocer los peligros que tienen las redes sociales para los jóvenes. Este tema se me hizo muy interesante debido a que he conocido muchos casos de jóvenes, adolescentes, que tienen problemas con esta situación que son las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, todo ese tipo de cosas. Entonces yo decidí hacer esta microenseñanza para que los jóvenes vayan aprendiendo un poco más acerca de este tema y que tomen las redes sociales como algo productivo, no tanto como algo malo o algo que te hace daño. Si se vuelve algo adictivo, sí puede que te haga daño, pero hay que verlo de una forma que te pueda ayudar tanto a ti como a los demás. Bueno, lo que hice en este plan de enseñanza es que los alumnos comprendan todo lo que es enfocado en este tema. Es aclarar muy bien cuál es el objetivo que se tiene, saber realmente de lo que estás hablando. En este tema, pues obviamente tenemos los objetivos que, que pueden dar a los alumnos pues mucha enseñanza. Que por ejemplo les den algunas experiencias ya sea personales o de algún amigo que conozcan. También pueden usar el pizarrón o si prefieren usar un cañón, todo ese tipo de cosas que los vayan ayudando. Por ejemplo, el pizarrón también les puede ayudar mucho. Hay, por ejemplo, la habilidad de inducción, que la inducción es muy importante. En esto, pues obviamente yo voy a tener un tema en el cual les estoy hablando, que es los problemas que se tienen. Voy a usar los dos tipos de inducción, que son verbal y material. El verbal, pues obviamente voy a hablarles sobre este tema, consecuencias, todo ese tipo de cosas, y les voy a dar algunos ejemplos. El material puede que sea, ya que sea use el pizarrón, por ejemplo use el audiovisual para ponerles una película, un documental, todo ese tipo de cosas. Algunos objetos como son los celulares, tablets, todo ese tipo de cosas que puedan ayudar a los jóvenes. Bueno, en esa también la variación del estímulo, que son mantener el interés en los jóvenes. En las escuelas últimamente hemos visto que pues las clases se vuelven muy aburridas si el profesor no sabe cómo dar una clase realmente. O bueno, sí sabe darla, pero no sabe cómo llegarle a los alumnos para que su clase sea un poco más de motivación. Por ejemplo, en esta ocasión pues yo voy a usar movimientos, gestos, voy a hacer pregunta-respuesta o voy a preguntar y me van a responder con algo. La interacción, siempre tiene que haber interacción, tanto el maestro como con todo el grupo, que no se vea ninguno, tanto maestro con alumno, alumno con maestro. Si tienen algunas preguntas ellos, contestarlas, o yo si tengo una pregunta hacia ellos, pues también las voy a contestar. Entonces, como dije, movimientos, gesticulación, el enfoque va a ser, pues, tiene que ser muy interesante para que los alumnos tomen conciencia de lo que va a hacer. Por ejemplo, ellos van a hablar sobre las consecuencias de las redes sociales, quiénes son más propensos a caer en este tipo de redes. Hay muchas formas en las que se les llama a las redes sociales, cuáles son, con quién puedes pedir ayuda. También otra cosa que tenemos son las pausas que se tienen para, para hacer para hacer un enfoque en todo esto que es de lo que estamos hablando. Obviamente los profesores pues tienen que, obviamente están sabiendo de lo que están hablando, ¿cierto?
pero también tienen que tener como una pausa para que los alumnos puedan captar todo lo que está diciendo, porque puede que el profe esté hablando y hablando y hablando y hablando, pero claro, eh, pregunta, respuesta, todo ese tipo de cosas, pero varios de los alumnos puede que no comprendan. Entonces ya puede ser que la pongas aquí un ejercicio, un ejemplo, algún trabajo que sea interesante para ellos. La comunicación oral también es muy importante. El estilo en cómo lo dices, tienes que decirlo con claridad, tienes que expresar la idea, hablar de una forma normal, sin tanto apogeo exagerado. También la voz, el volumen de la voz cuenta mucho. También cómo le estés hablando, el tono en que le estás hablando. Si le estás hablando de un modo así como que demandante, que tú sabes cómo son los peligros de las redes sociales, la velocidad en la que hablas, tienes que hablar moderada y correctamente, para que los alumnos puedan entender. Otra cosa es, bueno, algunos vicios que evitar, como son titubear, porque si titubeas es como si estuvieras dudando de lo que estás diciendo y tienes que ser firme en lo que estás diciendo. Evitar las muletillas como bien, evitar palabras innecesarias, no, no hacer digresiones extensas. Todo ese tipo de cosas son muy importantes para la clase. La comunicación oral, como dicen también, es algo que te lleva con la interacción del alumno, profesor, profesor, alumno. Y bueno, este es un poco de mi tema, que por ejemplo, en las presentaciones pues dice, en este tema tendremos la importancia principal de cómo las redes sociales en los jóvenes influyen en su vida cotidiana y cómo pueden llegar a afectar. Se tiene que hablar claramente. Se tendrán claras todas las preguntas que pues se tengan acerca del tema y sobre lo que necesitan saber y pues qué les puede favorecer. Algunos materiales que ellos pueden tener, los libros, el mismo internet, unos ejercicios, por ejemplo hacer mapas mentales, mapas conceptuales, una pues internet, computadora, los temas que se tienen que tratar, bueno, que se deben tratar en algunas ocasiones, como yo he mencionado, quiénes son más vulnerables, qué hacer en caso de peligros, a quién acudir, quién, pues como lo mencioné también, quién lo hace con mayor frecuencia, algunos nombres que se le dan en las redes sociales. Entonces este tema a mí me pareció muy interesante y pues este es mi tema de hoy y muchas gracias.